Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 79, ya muy cerquita del final del tratado. Vamos a estudiar en el día de hoy para la curación completa de todos los enfermos y todos los heridos en el pueblo de Israel, para la pronta liberación de todos los rehenes y de todos los prisioneros que están en manos de nuestros enemigos, para la elevación del alma de aquellos que fueron arrancados de esta vida cruelmente y a causa de la guerra, y para el éxito y la protección de todos los soldados de Tzahal que están defendiéndonos y defendiendo a todo el pueblo de Israel, defendiendo el Estado de Israel en estos momentos en la guerra contra el terror. Nos dice la Mishnah, Mishnatan Reshut le Shelujo le Kadesh et Bito. Una persona coge y le da a su enviado el hecho de decir, ve y consagra a mi hija para tal persona. Es más, no le dice a quien tú consideres. ¿Sí? ¿Quién hizo esto? ¿Alguien recuerda? Lo vamos a leer dentro de poco en la Torá. Abraham cogió a Eliezer, le dijo, ve y encuentra una hija para, una mujer para mi hijo, ¿verdad? Bueno, pues aquí es al revés. Le dijo, ve y encuentra un marido para mi hija. Y así hizo el emisario, se fue, buscó y encontró a alguien de Alahu. Ahora va el padre. Bekichá, y también el padre va por un lado, ve a una persona y dice, este es perfecto para mi hija, la voy a consagrar para él. Ahora, Im Shelo Kadmu, ahora sí, los Kiddushin que el padre dio son anteriores, Kiddushav Kiddushin. Entonces lo que hizo el padre se llama que hizo Kiddushin de verdad y no lo que hizo el Shaliach. Veim Shel Shelucho Kadmu, pero si el emisario hizo Kiddushin antes, Kiddushav Kiddushin. Los que cuentan son los del emisario. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Veime no yadúa. Y si no se sabe, ¿cuándo hiciste tú? Yo lo hice el miércoles a las 10 de la mañana. ¿Y cuándo? El miércoles. ¿Y tú cuándo lo hiciste? También el miércoles. ¿A qué hora? No sé. Puede ser que fuese a las 10, puede ser que fuese a las 9. No, yo creo que era a las 7, yo creo que era a las 10. No sabemos cuál fue antes y cuál fue después. Shenehem notnim get. Los dos maridos dan get. Veimratzu. Y después, si quieren, ejad get, vejad konet. Es decir, que si los dos maridos se ponen de acuerdo, uno solo le da el get y el otro completa el casamiento. Lo mismo pasa con una mujer que da a su enviada la posibilidad de que le haga kiddushin a quien ella quiera. Ve alja, y fue la mujer, y ella misma se consagró a un hombre. In Kadmu, si es el de ella que fueron antes, Kedushin. Los Kedushin de esa mujer cuentan antes que los de la enviada. Ven Sheluja Kadmu, y si son los de la enviada primero, Kidushab, Kidushin, los que hizo la enviada son los que cuentan. Veim en Yodin, y si no saben, Shenehem no tienen la get, los dos hombres le dan un get, Veim Ratzu, y si quieren arreglarse entre ellos, Ejad no ten get, Vejad con es. Uno le da el get y el otro completa el casamiento. Ahora, la Gemara pregunta algo que seguro que es evidente que ya os estáis preguntando. Tenemos el primer caso y el segundo caso, y son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que uno es el padre el que manda al emisario y el otro es la hija que manda a su emisario y ella misma hace Kiddushin. Dice Usige, y en realidad necesitamos escribir los dos casos. De Yashmeinan Gabedide, porque si solamente nos hubiesen enseñado con respecto al padre, Mishum de Gabra Kimle. ¿Por qué es que funcionaría? Porque es el hombre y que los hombres de Yohas, perdón, Mishum de Gabra Kimle Beyohasin, es decir, que el hombre conoce y pone más atención en este tema de los Yohasin, del abolengo. Entonces, cuando va a elegir, ¿sí? Van a prestar más atención. A Balit de lo Kimle, Beyohasin, pero la mujer que no es experta en el tema del abolengo, Emma, ¿qué voy a decir? Lo nahabu kidushea kidushin. Podría haber dicho, ¿no? Que sus kidushin no son kidushin. Veías Meinan Gabedida, y si nos hubiese enseñado solamente el caso de ella, que ella es la que mandó a la enviada, y ella y la enviada hicieron kidushin. Mishun de iteta, daika, umin seba. ¿Por qué? Porque la mujer verifica
eh, primero verifica el abolengo y después se casa. Por lo tanto, cuando le hizo Kiddushin para ella misma, seguro que está anulando los Kiddushin de su enviada, porque ella eligió a este, a Balihu, pero el padre, Emma, lo ichpatle, pero podríamos decir que el padre no le da tanto igual, no le da igual. Dice lo que él quiere que es que su hija esté casada, entonces dice, bueno, pues el que sea. Por lo tanto, tzrije, es necesaria las dos enseñanzas. Idmar, así también fue dicho. Kitcha había bederech, bekitcha atzma ba'ir. El padre consagró a su hija estando en el camino, a un hombre. Y ella misma se consagró a otro hombre en, eh, perdón, bekitcha atzma ba'ir. Ella misma en ese mismo día se consagró con otro hombre. Vearehi bogeret. Y esta niña, esta mujer, ya es bogeret. Es decir, en ese mismo día se hizo adulta. Quiere decir que ya pasó de la edad de Nahara, 12 años y medio, ya se hizo bogeret. Entonces, Rab Amar, Rab dijo, Arei bogeret lefanenu. Dice, no tenemos en cuenta el kiddushin del padre. ¿Por qué? Porque ahora ella es una bogeret delante de nosotros. Ushmuel Amar, y Shmuel dice, Haishinan le kiddushesh enehem. No, hay que sospechar de que los dos kiddushin son válidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando el padre hizo kiddushin, ella todavía no era bogeret. Pregunta la Gemara, Emat, Matai Medubar, Bemikre de Leel. ¿Cuándo es que hablamos de un caso así? Y le Mabetoch Shisha, si me vas a decir que dentro de los 6 meses entre Naarut y Bagrut, entre que es una niña y que es una bogeret, Behan Nema, ¿acaso así vamos a decir? Rab Harei Bogeret Lefanenu. Entonces, Rab habría dicho, he aquí que ella es una bogeret. Betoch Shisha Hodashim Yeshla Hazaka Hezkat Naara. Es decir, en los primeros 6 meses de sus 12 años, ella se la considera Naara. Tenemos una presunción. Y si verificaron, ¿sí? A Hashekichá, después de que le hicieron Kiddushin, de que el padre le hizo Kiddushin, y encontraron que tiene los signos de Bagrut, Bebadai, seguro, Yeshlitlot, Ashta, Hu de Bagra, que es ahora que sabemos que ella es Bogeret. Es decir, los signos de Bagrut tienen que ver con los signos físicos que se desarrollan cuando ya se pasa a la adolescencia. Entonces, si es que estamos entre los 12 años y los 12 años y medio, cuando el padre hizo Kiddushin para ella, y ella se hizo Kiddushin a sí misma, entonces, ¿qué? Ahora es Bogeret, ¿qué quiere decir? En esos 6 meses, la niña, por defecto, se la considera Nahara, no Bogeret. Ahora, si se verificó y vemos que sí tenía signos de Bagrut, entonces ahí la tenemos delante. Es lo que dijo Rab. Ela le Hashisha, entonces tenemos que estar hablando después de los 6 meses. Beha Nema, sobre esto dice Shmuel, Haishinan le Kidushesh Enehem, que sospechamos de los Kidushin de los dos. Beha Amar Shmuel, en realidad es una pregunta lo que hace Shmuel. ¿Acaso vamos a sospechar de los Kidushin de los dos? Beha Amar Shmuel, si dijo Shmuel, en ben Naarut le Bagrut, el Ashishahudashimilbat. ¿Cuál es la diferencia entre la Naarut, la niña, y la Bogeret, y la adolescente? Solamente 6 meses. Si es así, seguro, Vadai Bagra, en el momento en el que pasaron los 6 meses, responde la Gemara y dice, Lotzija, en realidad esto es necesario para qué caso, de Kadish Beau Yoma de Mishlim, para el caso en el cual el padre hizo Kiddushin para su hija en el día en el que se cumplen esos 6 meses, 12 años y 6 meses. Muy bien, ahora, y ahí discutieron, Rab Amar Harei Bogeret Lefanenu. Rab dice, sobre esto es que discutieron. Rab dice, ella es Bogeret, ya pasaron 6 meses. Mi de Ashta. ¿Por qué? Porque eh, porque desde el momento en el que ya pasaron los 6 meses, se la considera Bogeret. Besafra Nami. Entonces, si en la noche ya va a ser Bogeret, en la mañana también es Bogeret.
Ahora cuando vino el padre dijo, te hice Kiddushin en la tarde, le dice, te hice Kiddushin. Pero yo ya me hice Kiddushin esta mañana. Entonces sí, en la tarde, ahora es Bogeret porque ya pasaron los 6 meses, en la mañana también. Ushmuel hasta hu de aite simanin. Es decir, Shmuel dice, no, tienes que demostrarme que tiene simanim, que tiene signos de adolescencia. Pregunta entonces la Gemara, Ushmuel, Maishena mi mikve. Y entonces, para Shmuel, ¿cuál es la diferencia con respecto a un mikve? Ditnan, como se enseñó en una Mishnah. Mikve shenimdad benimtza haser. Un mikve que se midió y ahora se encontró que tiene menos de 40 CA. ¿Sí? Kol tehorot shenasu al gabab lemafrea. Ben bereshuta yahid u ben bereshuta rabim temeot. Es decir, Shmuel dice, yo tengo un mikve ahora y ahora lo mido y veo que tiene menos de 40 CA. De manera retroactiva, todo lo que yo purifiqué ahí dentro es tamé, es impuro. ¿Por qué? Porque tenemos la duda. A lo mejor nunca tuvo 40 CA ese mikve. Ahora, Shani Hatam responde a la Gemara y dice, no, ahí es diferente en cuanto al mikve. Dedícale memar. Amed tamé al jescató. ¿Por qué? Porque vamos a decir que aquello que estaba impuro se mantiene en su presunción de que estaba impuro. Y los utensilios que se sumergieron en el mikvé estaban impuros antes de ello. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que quedaron de esa manera. Veemar, lotabal. Y vamos a decir, Bedanim, y lo consideramos como si no lo hubiese hecho Tevilá del todo, no lo hubiese sumergido. La primera pregunta dice, Atraba, al contrario. Ha'amed mikvé al jescató. Tienes que establecer el mikvé sobre la presunción de cómo estaba. Que vanche beabar, que Shemil'uhu, cuando lo llenaron ese mikveh tenía 40 sea y estaba kasher, vamos a suponer que estuvo kasher hasta ahora. Ve marlo haser, y vamos a decir que no faltaba. Are haser le faneja, pero ahora, responde la Gemara y dice, pero ahora te falta. ¿Sí? A Hanami, Gamken, Neemar, Hare, Bogeret le faneja. Entonces, de la misma manera dices, ahora aquí ella está Bogeret. Ella ya presentó signos de pubertad. Entonces responde la Gemara y dice, Ashtahu de Gabra. Y Eshlanu Litlot, tenemos que supeditar Shebagra, que solamente se hizo adulta, Rak, que una Bogeret, solamente cuando presentó los signos, pero no antes. Pregunta la Gemara, cuando los viste los signos de Bagrut. Atamnami, entonces ahí también, Ashtahu de Haser, es ahora solamente que le falta agua. Hatam, Tarte, le Reuta, le Gabe Migbe, perdón, ahora es cuando falta. Entonces responde que me dice, Atam, ahí en cuanto al mikveh, Tarte le rauta. Tenemos dos lados, ¿sí? Le tumot, para impurificar. También le amid hakeli, anital al jescato. Tanto por decir que el utensilio que estaba impuro antes de sumergirlo, lo mantenemos en su estado. Y también que el mikveh, ahora que lo tenemos delante, le falta agua. A Balajá, pero ahí en cuanto a la bogueret, Jada le reaute. Tenemos solamente un lado para decir que ella ya era Bogeret cuando le hizo Kiddushin el padre. Y puesto que ahora ella es Bogeret, ¿sí? Abal en male hamid ota al jeskata. No tenemos cómo establecerla en su hazaká, en la presunción del estado en el que estaba. ¿Por qué? Porque en el día en el que se cumplieron los 6 meses de los 12 años, en la lo hazaká Naharut. Ya no tiene esa hazaká de Naharut, entonces yo no puedo decir, bueno, era Nahara. ¿Por qué? Porque ya pasaron 6 meses, ya no tiene hazaká de Nahara. Ushmuel, Maishena Mejabit. Entonces, otra pregunta de la Gemara. Dice para Shmuel, ¿cuál es la diferencia con el caso del Jabit? Jabit es un tonel de Tania, como se enseñó en una verita. Allá Bodek, eta Jabit, le afrisha lea terumá ve holech. Estaba una persona verificando un tonel para separar de ese vino que había ahí, terumá, y se va. Es decir, que él coge y aparta un tonel de vino de donde siempre se para la truma, ¿sí? Para todo el resto de los toneles.
Vetoem otam miyad pam shelo ichmitz. Y de vez en cuando prueba un poco de ese vino para ver que no se avinagró. Viajar kag nimtzet hometz. Y de repente se encontró que ahora es vinagre. Bien, se avinagró. Pero en realidad no sabe cuándo se avinagró. ¿Sí? Y si se avinagró, no recayeron las terumot que él separó. ¿Cuál es la ley? Kol sheloshá yamim vadai, mikam vaelach safek. Es decir, que los 3 días anteriores seguro que era vinagre y de 3 días para atrás hay duda. ¿Sí? Muy bien. Urminan, entonces vamos a poner, preguntaron sobre esta ley. Dice Javid Amigbe. Vamos a preguntar a la ley que tú me acabas de decir del tonel sobre el migbe, a partir de lo que hemos dicho del migbe. Maishena de Aja. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en el migbe, Vadai, seguro, ¿sí? Eh, que los utensilios estaban tamé, estaban impuros antes de sumergirlos, ¿sí? Y ahí no se considera una duda de, de a lo mejor si ese migbe estaba en el dominio público, que a lo mejor vamos a decir, bueno, Safek en el dominio público es de aquel, es para alivianar. Un maishena de aja, ¿y qué diferencia hay aquí con el tonel de vino? Que aquí vamos a decir que si es antes hay una duda. Amar Rabjanina, mi Suria, dijo Rabjanina de Suria, para explicar, Mantana, Javid, ¿quién es este sabio que trajo la ley del Javid, del tonel? Rabbi Shimoni es la opinión de Rabbi Shimon. ¿Qué es lo que dice entonces Rabbi Shimon? Dice, de Gabe Migbe, Nami Sefeka Mashve. También con respecto al Migbe, él opina que también es una duda, un Safek. Ben Evdel ben Migbe le Javid. Y no hay diferencia entre el Migbe y el tonel. De Tania, como se enseñó en una vereita. Kol Teharo Shenasu al Gabab, todo lo que se purificó en ese Migbe, le mafrea a posteriori, ben Bereshuta Yahid, ben Bereshuta Rabim, temeot. Es decir, ya sea en el dominio público o en el dominio privado, se considera que es impuro. Rabbi Shimon Omer, y Rabbi Shimon dice, Bereshut, Rabim Tehorot, en el dominio público se purificó, se considera puro. ¿Por qué? Porque tenemos un safek, una duda, Bereshut Yahid, Tolin, y en el dominio privado hacemos depender. ¿Sí? Vegamlo, Mishtamshim, Bo Ketahor. Es decir, no podemos considerar lo que es impuro, pero tampoco podemos considerarlo como puro. Ah, vale, Rabanán, pero para los sabios, Tebel le mafrea. Es decir, en el caso de la Javid, del tonel, donde tú dijiste que, que los 3 días anteriores seguro y anteriormente era Safek, los sabios no tienen en cuenta su opinión. Dicen que eso es Tebel, es vino que no se separó Terumot y Maaserot de manera retroactiva. Es decir, que lo que trajimos aquí, esta Mishnah del tonel, que nos dijo que en un caso era duda, esa es la opinión de Rabbi Shimon, pero no es la opinión de los sabios. Entonces dice, responde a la cámara, dice, Shani también es diferente. Dedícale memar, porque ¿qué es lo que podemos decir? Tebel al Jeskató. Es decir, tenemos también un concepto similar al del otro lado. Es decir, antes de que yo separe Terumot y Maaserot, ¿cómo se llama ese vino? Se llama Tebel, un vino que no fue eh, adecuado. No se le hizo lo necesario para adecuarlo al consumo. Entonces, tiene una hazaká de que es Tebel. Entonces lo mantengo en su hazaká. Vemar, lo nitkan. ¿Y qué voy a decir? Voy a decir que nunca le hizo takana, no le hizo tikkun, no lo arregló ese vino. ¿Por qué? Porque ahora el vino estaba vinagrado, del cual él separaba, etcétera, etcétera. Pregunta la cámara y dice, Atraba, al contrario. Al contrario, Haamat Yain al Jescató dice, vamos a suponer que el vino se mantuvo en su estado, ve Marlo Mitz, y vamos a decir que a lo mejor no se avinagró, Ari Mitz le faneja, pero ahora lo tienes delante tuyo y es vinagre. A Hanami aquí también. Arehi Bogeret Lefanenu, esta niña, volvemos a la niña, ahora es Bogeret delante de nosotros.
Entonces, ¿qué responde la Gemara? Dice, Ashtahu de Bagra. Tenemos que decir que ahora que ya es Bogeret, Hatam Nami, entonces también ahí, cuando ella hizo Kiddushin, perdón, también ahí, también en cuanto al tonel, Ashtahu de Ichmitz, es ahora que está vinagrado. Hatam, ahí en cuanto al tonel, Tartel Reuta, tenemos dos lados para invalidar. Ajá, aquí con respecto a la niña, Hadal Reuta Judeika, solamente tenemos un lado para decir que esa niña todavía era menor en el momento del Kiddushin. Lo mismo que dijimos en el caso de arriba. Pregunta entonces la Gemara, Nema, vamos a decir que esta discusión de Rabbi Shmuel, que Tanae es la misma discusión que tienen los Tanaim. ¿Cuál es esa otra discusión entre los Tanaim? Una persona que escribe y dona todos sus bienes a otras personas y no dejó para él mismo nada. Si está enfermo y de repente se cura, entonces ahí todos los regalos que dio vuelven a él. ¿Por qué? Porque es seguro que su intención era de dar todos esos regalos solamente si iba a morir. Él pensaba que iba a morir, pero no se dejó nada para sí mismo. ¿Sí? Porque, no, pero justamente ¿por qué? Porque no se dejó nada. Si él piensa que va a morir, lo da todo. Pero si estaba sano cuando dio, sus regalos son regalos. Ahora, si ahora nosotros vienen y dicen los que recibieron esos regalos, que él estaba sano cuando ordenó que diesen todos esos regalos. Y él dice no, que estaba enfermo y que ahora se curó. Sus regalos no son regalos. Ahora mismo, sí, mi ¿quién es el que está sacando bienes de la mano de quién? Es decir, ¿en manos de quién están esos bienes? Él, allá Muhzak, Ben Hassim. Él tenía esos bienes en su poder. Por lo tanto, afilu sheu bari, incluso que él está ahora sano. Umotzim yadam velo reaya, él puede retirar esos regalos de la mano de los otros sin necesidad de traer ninguna prueba. Vehen en motzim yado velo reaya, pero ellos solamente pueden recibir esos regalos si traen una prueba. Porque la ley dice, amotzime javero a la barraella, el que quiere quitar algo que está en manos de su compañero tiene que tener una prueba de que es suyo. Libre Rabbi Yaakov, estas son las palabras de Rabbi Yaakov. Rabbi Natan dice, Imka et barihu, si ahora él está sano, él tiene que traer la prueba. Al hable a Birraya Shaya, Shahid Bena, tiene que tener una prueba de que estaba agonizante, de que estaba terminal. Y si no trae esa prueba, entonces tenemos que mantenerlo en la Hazaka, que estaba sano. Imka et Shahid Bena, y si él ahora está terminal, Alejem la Virraya, tienen que traer ellos, los que recibieron los regalos, una prueba de que él estaba sano cuando se los dio. Si es así, Nema, Rab de Amar, vamos a decir que Rab, que Sharehu, Bejeskat, Bogeret, que dice Rab, que suponemos que ella ya era Bogeret, la niña, cuando el padre hizo Kiddushin. Él opina como Rab Natán, que dice, puesto que ahora él está sano, él tiene que traer la prueba. Ushmuel Amar, y Shmuel, que dice que Rabbi Jacob, como Rabbi Jacob. Ahora Amar leja Rab te va a decir Rab, Ana, de hambre, es decir, mi punto de vista, Afilu que Rabbi Jacob, también va según la opinión de Rabbi Jacob. Atkan, lo que ama Rabbi Jacob Hatam, hasta ahora no dijo ahí Rabbi Jacob, de Ika le Memar, porque se puede decir lo contrario. Dice, Hemid Mamón al Gescato, mantenemos los bienes en manos de quien los tiene, ¿sí? Abalajá, pero ahí en cuanto a la niña, Minema Hemed Guf al Gescato, ¿acaso se puede aplicar este concepto de decir que el cuerpo está en en la presunción de su estado de niña pequeña? Si es el día en el cual cumplió 6 meses desde los 12 años, ¿sí? Y entonces ya deberían aparecer los signos de pubertad. Shmuel Amar, y Shmuel dice, Ana de hambre, lo que yo digo, apelo le Rabinatán. También según el punto de Rabinatán se puede entender. Porque Atkan, lo que ama Rabinatán, Hatam, hasta ahora, lo que dijo ahí Rabinatán,
en cuanto a los regalos, ¿sí? Que suponemos que estaba sano. Es decir, que si él ahora está sano, se lo mantiene en su estado de sano. De Kule Alma, Bejezkat Berim Kaime. Todo el mundo está de acuerdo que se lo mantiene en un estado de estar sano. Mandeka Mapik Nafshe, Mejezka, Mejazaka, Habe Ale, la tuya de allá. Es decir, todo el mundo, en general, por defecto, está sano. Y aquel que quiere quitarse a sí mismo esa hazaká, él tiene que traer una prueba de que no lo está. Abalajá, pero ahí en cuanto a la niña, Mika, Mafka, Nafsha, Mehazaká, de Kame, ¿acaso nosotros la sacamos a ella de su hazaká, de su presunción? La mayoría de las niñas en el mundo, en el día en el que cumplen 6 meses después de los 12 años, ¿sí? Ellas ya pasan a ser bogueret y entonces pasan a tener una hazaká de bogueret. Otra pregunta de la Gemara, Nema, digamos que esta discusión entre Rabbi Shmuel, que Hane Tanae, es como esta otra discusión entre los Tanaim, que discutían en una vereita. Kitshá había Bederech. El padre la consagró cuando estaba viajando con una persona. Bekitshá Asma Beir, y ella misma se consagró a otro hombre en la ciudad. Berehi Bogeret, y esta niña es Bogeret. Ahora, Tana Hada, uno de los sabios de la vereita, Harehi Bogeret Lefanenu, que dice, esta niña ahora mismo delante de nosotros es Bogeret. Betania Idach, y el otro sabio que dice, Haishinan le kidushe shenehem. Tenemos que sospechar que los dos kidushim son válidos. Mailab, ¿acaso no vamos a decir que la veraita, Had, la primera opinión es como Rab, Behad, y la segunda opinión es como Shmuel? Responde la y dice, Lo, Idi Beidi que Shmuel. Las dos veraitot son la opinión de Shmuel. Las dos puntos, las dos opiniones en la veraita. Kan, en la vereita, Shepaska Sharehi Bogeret Lefanenu, esa vereita que dice que aquí que ahora ella es Bogeret, es adolescente, está hablando Bemahashato, es decir, cuando le ocultó al padre y dice que Bar Bagarti Etmol, es decir, le dice no, le contradice, le dice no, yo ya me hice Bogeret ayer y no podías haberme hecho Kidushin. Kan, pero aquí en la vereita, que dice que sospechamos que los dos Kidushin son válidos, Beshe'en Mahashachto, es decir, cuando no le contradice al padre y le dice no, es verdad, fue hoy. Pregunta la Gemara, Venema, ni de Matneyata lo pligue. Ahora, puesto que explicamos que no hay discusión entre las dos vereitos, Amorae Nami lo pligue. Entonces vamos a decir que los Amoraim, los sabios que están en ellas, tampoco discuten. También Rabbi Shmuel no discuten. Solamente Rab, Diber, Mahashachto, Ushmuel Ben Mahashachto. Es decir, vamos a decir que Rab dice que es cuando la niña contradice al padre. Y Shmuel dice que cuando no la contradice. Después de la Gemara dice, Betis verá. ¿Y acaso podemos decir que Rab y Shmuel no discutieron? Rab Yosef, Bere Rab Menashia, mi Devil. Si Rab Yosef, el hijo de Rab Menashia de Devil, Abad Ubda Kabate, de Rab hizo como lo que dijo Rab, es decir, la consideró Bejezkat Bogeret y no consideró los Kiddushin de los dos. Beifkid, y se enfadó Shmuel y dijo, Kule Alma, que ya Kaile le Bekazuta. ¿Acaso todos los Jajamim les dieron una jojma en un utensilio pequeño? Es decir, que van a ser mahmirim, van a ser estrictos por causa de la duda de que a lo mejor es una mujer casada. Veare mi de Rabanán, Kailele, Bebaka Raba, y a este sabio que actuó así, que le dijo, no hay problema de los dos Kiddushin, tal, a ti te dieron más sabiduría que a los demás. Es decir, todos los sabios vienen y dicen, no, hay que tener cuidado porque a lo mejor es una mujer casada, etc. Y tú vienes y él es más sabio que todos los demás. Y viene y puntualiza la Gemara y dice, veis al Kadataji si quieres, venía a decir
que Rab y Shmuel lo plique, no discutieron. Emma, entonces es así. Emma Kamakpit, ¿por qué se enfadó Shmuel? Dilma, Kiaba Duvda. A lo mejor, Ulay Hamasesha Asar Rab Yosef. Allá, Bemachashato, es decir, a lo mejor lo que hizo Rab Yosef es porque ella contradijo al padre. Entonces dice, amarle Marzutra le Rabashi, le dijo Marzutra Rabashi, dijo, no. Aji Amar Amemar, así es como dijo Amemar, Ilgeta Kabate de Shmuel. La halajá es como Shmuel, Rabashi Amar, Ilgeta Kabate de Rab, y Rabashi dijo la halajá es como Rab, y concluye la Gemara y dice, Beilgeta Kabate de Rab. Y la halajá es según el punto de vista de Rab. Hasta aquí llega este Rab, que tengamos un excelente día y tengamos Besorotobot. Amén. Fisku Beimso.